Ustedes deben de saber esto con claridad, con exactitud. Número uno, cuando Jesús regresa por segunda vez, Él ya vino 7 años antes, pero nunca llega a la tierra. Nos rapta y Él nunca viene a la tierra, sino que nos encontramos con Él en las nubes y nadie le ve. Cuando Él venga por segunda vez, es cuando 7 años más adelante regresa a establecer su reino aquí en la tierra. Ya no, el rapto ya pasó. Nosotros no debemos de ver la segunda venida de Cristo. ¿Sí me entienden? No sé si me entienden o están confundidos todavía. Es que se los digo de otra forma, porque es algo que ustedes deben de saber con claridad. Nosotros los creyentes debemos de velar no por la segunda venida de Cristo, sino por el rapto. ¿Saben lo que es el rapto? A ver, levanten la mano los que saben lo que es el rapto. No les voy a preguntar, no tengan miedo, voy a decir, no, se levanto y me pregunta. ¿Saben lo que es el rapto? El arrebatamiento. ¿Saben lo que es el rapto? ¿Saben lo que es el arrebatamiento? ¿Sí saben? Sí. Es cuando Cristo venga, cuando nadie lo espere, cuando nadie esté preparado, así dice la Biblia. Uno será tomado y otro será dejado. 5 novias estarán velando, 5 novias no estarán preparadas. Y Jesús sonará la última trompeta. Así es la Biblia, así lo leímos hace 2 semanas, estudiamos eso. ¿Qué va a pasar con los creyentes que están muertos? Serán resucitados y nosotros seremos transformados y en un instante estaremos con el Señor para siempre. Ok, en ese momento comienza las bodas del Cordero con la iglesia, nosotros. Amén. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, ok. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? Vamos a ponerlo así para que todavía lo entiendan más. Estoy parado en el momento que sucedió el rapto. ¿Quién se viene en el rapto? ¿Quiénes se van a ir en el rapto? 2 grupos se van a ir. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? ¿Quiénes son los muertos en Cristo? ¿Quiénes son? Los que se murieron creyendo en Cristo, habiendo nacido de nuevo. Amén. A ver, repita conmigo, los muertos en Cristo son toda persona que ha muerto desde los días de Cristo hasta el momento que ocurre el rapto. Ya han pasado 2000 años. Toda esa gente, todas esas personas, sus espíritus ya están en la presencia de Dios. Pero su cuerpo, ¿dónde está? Polvo la mayoría. Si acaso huesos, ¿sí o no? Pero de ahí, todo el que ha muerto en Cristo, ¿qué le va a pasar? Será levantado y transformado instantáneamente. Y nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Así dice la palabra, arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Ok, aquí pasó. En ese momento somos llevados al cielo y nosotros celebramos junto con Cristo por 7 años. ¿Qué? ¿Celebramos qué? Las bodas del Cordero. ¿Con quién? ¿Con quién? No, las bodas del Cordero. Cristo es el Cordero. El Cordero no se va a casar con Cristo. Las bodas del Cordero, ¿con quién? ¿Y quién es la iglesia? Ok, nosotros, ¿dónde vamos a estar nosotros cuando suceda el rapto? ¿Dónde vamos a ir? Con Cristo, amén. No tengan temor, díganlo con seguridad, ok. ¿Qué va a pasar en la tierra en ese momento? Cuando ya la iglesia no esté en la tierra, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar ¿quién? Y eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a estudiar con más detalle. ¿Quién se va a manifestar? El anticristo. ¿Cuánto tiempo va a durar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Después del arrebatamiento, Jesús regresa por segunda vez. ¿Ok? Ya no por su iglesia, ya no para bendecir,
Pero como ya vamos a ver y vimos la semana pasada también, ya lo estudiamos eso, con llama de fuego, con juicio, con destrucción a todos los que se oponen, así dice la palabra del Señor. Ok, en la segunda venida, ok, para que no se confundan ya, Jesús viene, diga, cuando Jesús regrese o en la segunda venida, Él vendrá a establecer su reino en la tierra. Cuando hablamos de la segunda venida, estamos hablando de Cristo regresando a establecer ¿qué? Su reino. Amén. Y de ahí en adelante empieza un reino de 1000 años, así dice la Biblia. Y luego ya no me quiero meter en muchos detalles. El diablo es soltado por un corto de tiempo y etcétera, etcétera. Es destruido, es lanzado al lago de fuego y empieza la eternidad y hay muchas cosas más que hablar. Pero yo nomás quería que supieran, ¿ok? Vamos a leer el pasaje de esta noche, ¿ok? Mire lo que dice. Capítulo 1, dice así. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando aquí? ¿De la segunda venida o del rapto? ¿De qué está hablando aquí? No los oigo. ¿De qué está hablando aquí? No, ¿de qué está hablando aquí? Oh, ¿de qué está hablando aquí? Léanlo, ya está en la pantalla. No lo vean en ningún otro lugar. ¿De qué está hablando? Dice, ahora hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él en las nubes, no dice, pero es lo que está hablando. ¿De qué está hablando acá? Del rapto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Lo voy a repetir hasta que entre en nuestros corazones, ¿ok? Dice así, no pierdan, bueno, dice, le voy a hablar acá. Dice, regrésate al 1 para leerlo todo. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, versículo 2, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes escritos o orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Ok, sigamos. Versículo 3. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar a rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Versículo 4, sigamos leyendo. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretende ser Dios. Versículo 5 dice, ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Versículo 10, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. 12. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Versículo 13. Y aquí estamos ya leyendo la parte final. Dice, nosotros en cambio, los creyentes, los que tenemos una relación con Jesús, los que somos discípulos de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad.
Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime, los fortalezca en el corazón, para que tanto en palabra como por obra hagan todo lo que sea bueno. Vamos a estudiar todo este pasaje y lo que hablamos al principio de la introducción para entender mejor esto. Y no bien importante, porque nosotros, al igual que la gente que estamos leyendo, acuérdense, Pablo le escribió a una iglesia de personas como nosotros, que vivieron en un tiempo específico y que estaban pasando. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia? ¿Qué problemas tenía la iglesia? ¿Estaban pasando por qué? Ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Estaban pasando por qué? Por muchos problemas, amén. Nos damos cuenta que estaban pasando por persecución, por mucha pobreza, por muchos problemas de todo tipo. Incluso algunos hasta los habían matado, ¿verdad? Y muchos de ellos estaban desanimados y decían: a lo mejor Cristo ya vino y nos perdimos. No nos dimos cuenta y ahora nos quedamos, ¿verdad?, aquí en la tierra, y Jesús ya vino y ya no hay esperanza para nosotros. ¿Qué pasó? También en aquel tiempo, como hoy en día, había ciertas personas que se decían profetas. Amén. Profetas. Y eran falsos profetas, que estaban profetizando que Cristo ya había venido, que Jesús ya había regresado, y que lamentablemente todos los miembros o la gente de ahí de Tesalónica se les había pasado la venida de Cristo y ya no había esperanza para ellos. También alguien, fíjese cómo es la gente, la maldad siempre ha existido. Alguien escribió una carta y la carta decía: yo, Pablo, pum, 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 y escribió: Cristo ya vino. Yo, Pablo, Cristo ya regresó por su pueblo. Cristo, etcétera. Y la llevaron, esa falsa carta, a la iglesia. Y acuérdense, era una iglesia nueva. Pablo solamente le dedicó 3 semanas y en 3 semanas la levantó y se tuvo que ir. Y habían venido todos estos falsos profetas, esas cartas falsas, y la gente estaba totalmente confundida. Además, como en aquel tiempo no había libros, la manera como se transmitían las enseñanzas era la que yo se las decía. Y luego, qué difícil eso era, qué difícil. Yo escuchaba algo que Pablo dijo, yo venía y se la decía, por ejemplo, aquí a Giovanni: fíjate, Giovanni, déjame te leo este pasaje, apréndelo de memoria, porque tú se los vas a decir a todos los demás. Y oralmente, no había libros, él repetía todo lo que yo había enseñado. Y qué difícil, porque como ahorita lo notamos, se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Se nos olvidan los detalles, especialmente cuando venimos, ¿verdad?, y estamos pensando en otra cosa, amén. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Pasa en otro lugar. Pero especialmente cuando no estamos enfocados, se nos olvidan. Pero así era en aquel tiempo, ¿eh? No había celulares, no había libros, no había papel, no había como todo lo que nosotros tenemos, no había nada de eso. Los libros eran súper caros, era muy difícil poseer libros, era muy complicado, tenía uno que tener mucho dinero. Se hacían a mano, eran en materiales especiales, etcétera, etcétera. Incluso eran hechos de piel de animales. Imagínense el costo de un libro para aquel tiempo. El punto es que la iglesia estaba confundida, desanimada, y había una confusión tremenda entre los que creían las mentiras que se habían dicho y entre los que estaban mandándole decir: Pablo, dinos qué está pasando. Vamos a estudiarla verso por verso. A mí me gusta estudiar así. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Versículo 1 y 2 primero. Vamos a leerlo otra vez. Fíjense bien lo que dice. Les voy a decir una cosa: si yo estoy hablando muy rápido o si hay algo que no entienden, levanten la mano y pregúntenla, porque si no la preguntan, no van a entender, ¿ok? A lo mejor hay cosas o palabras a lo mejor que están un poco complicadas en la Biblia. A lo mejor yo la uso, yo me la sé, a lo mejor ustedes no, y no hay esa comprensión. Mi interés de esta clase no es que yo
parezca que soy muy inteligente, pero mi interés es que ustedes aprendan, que ustedes entiendan y que ustedes puedan enseñárselo a alguien más. Eso es lo que me interesa al último. Si ustedes pueden entenderlo, lo pueden compartir. De otra manera no van a compartir nada porque se sienten inseguros. Versículo 1 y 2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pido, y aquí está lo que ya les dije, que no pierdan la cabeza, ¿verdad? Ni se alarmen por ciertas profecías. Son ciertos profetas en la iglesia del Nuevo Testamento. Había gente que se había levantado y decía: yo soy profeta de Dios, y profetizaban, obvio, errores, mentira, engaño. Por eso Pablo en la carta de primera de Tesalonicenses, ¿qué es lo que dice acerca de las profecías? ¿Qué dice Pablo? Capítulo 5, ¿qué dice Pablo? No menosprecien ¿qué? La profecía. Pero ¿qué más tenemos que hacer con las profecías? No los oigo, a ver, hablen más fuerte. Examinarlas, ¿y qué más? Juzgar, ¿y qué más? ¿No se recuerdan? Vamos a buscarlo. Búscala por favor, 1 Tesalonicenses, porque no quiero que quede así en el aire. Yo quiero que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Miren lo que dice la palabra del Señor, 5:19 de 1 Tesalonicenses, y va a estar en la pantalla, pero anótelo para que usted sepa, porque esto es importante. Estamos hablando lo que hace que un cristiano viva una vida verdaderamente sólida bíblicamente hablando. 5:19 dice la palabra del Señor así, ¿ya lo tienen? Dice: no apaguen el espíritu. ¿Por qué? Porque como siempre mucha gente dice: si hay falsos profetas, mejor eso de profecías yo no quiero nada. Pero Pablo dice: no se vayan al extremo de que les cierren la voz al espíritu, o que no quieren escuchar profecía porque dicen: hay falsos profetas. Y le dice: no apaguen el espíritu. Versículo 20. No desprecien las profecías, porque muchos de ellos ya no creían en la palabra profética. Versículo que sigue, ¿qué dice? Léanlo con voz alta todos, léanlo. A ver, a las 3. 1, 2, 3. Sométanlo todo a prueba. ¿Y cómo lo sometemos a prueba todo? Toda profecía, miren, les voy a dar la señal de un falso profeta. Un falso profeta les va a decir: mira, tú tienes, yo te digo, porque yo te lo digo, porque yo soy profeta de Dios. Esa es la primera señal de que tal persona es un falso profeta. No existe tal cosa. Toda profecía tiene que ser juzgada. ¿Qué significa? Aquí dice la palabra del Señor: sométanla a prueba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú entiendes, Ernesto, qué significa sométala a prueba? Tienes que examinarla. ¿Con qué la vas a...? Por ejemplo, si tú quieres probar si la temperatura del turkey en el día de Thanksgiving, no sé, 165 grados, debe de estar 165 grados, que ya está cocido, ¿no? ¿Cómo pruebas? ¿Le metes el dedo? Hay una medida, un termómetro, ¿no? Y el termómetro no se lo mete, y si la aguja llega hasta 160, ¿está cocido? No, nos podemos enfermar, ¿sí o no? Puede tener bacteria y nos vamos a enfermar. Tiene que llegar para que pase la prueba. ¿A dónde? Y si llega a 175, ya se nos quemó. ¿Sí o no? Va a estar reseco, ¿no? De perdido, ya no va a tener mucho sabor, se le va a ir todo el jugo, no sé. Yo no sé qué le pasa, pero ya no sirve. Para que el turkey esté en su mero punto, tiene que estar a 165. Y lo sé porque lo estuve yo, chequeé el que hicimos en la casa. Yo fui el que lo estuve haciendo. Pero el punto es, uno tiene que tener algo con qué medir. ¿Con qué medimos nosotros si la profecía es de Dios o no? ¿Con qué? Es que yo siento. ¿Sí? ¿Así la medimos? ¿O a mí me gustó? ¿Así la medimos? ¿No? ¿Con qué medimos la profecía si es de Dios o no es de Dios? Ahí está. Con la palabra de Dios. Esa es la única regla infalible. Aquí no hay de que yo siento, yo me gusta y no siento algo en mi espíritu. Nada de eso. Es bueno todo eso, pero la regla con la cual medimos si algo es de Dios o no es de Dios se llama la Biblia. Ese es el termómetro para saber si la profecía está en su punto, o está cruda, o ya se quemó, o es de Dios o no es de Dios. Siempre tenemos que hacer eso. Y si comprobamos
que se apega a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Agárrela, aférrese, tómela, hágala suya. ¿Por qué? Porque es profecía de Dios. Amén. O sea, tampoco podemos decir, pues no importa, profecías son profecías. No, si es de Dios, ¿qué tiene que hacer? Me gusta como dice ahí. ¿Qué dice? Aférrese, no la suelte. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios, una palabra de Dios. Por eso mucha gente también se pierde las bendiciones, porque la escucha y la olvida. No le importa, no le da seguridad. Pero note las palabras de Pablo. ¿Cómo las tenemos que tomar? Aférrese. Haga de cuenta como que usted se está ahogando en el océano, en la tormenta, y esa promesa es el salvavidas. ¿Cómo lo agarraría usted? Con las uñas, con los pies, como sea, pero no la suelta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de ahí, eso es lo que le va a dar vida, eso lo va a salvar, eso lo va a bendecir. La palabra profética. Cuando a mí alguien me da una palabra de Dios, que sabes, déjame orar por ti, déjame declarar esto sobre tu vida, yo la agarro. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere hacer en mi vida en ese momento. Entonces, bien importante, hace 2 días estábamos con una familia y estábamos hablando y conversando. Y cuando estábamos platicando, después de que estábamos terminando de cenar o de lonchar, realmente nos dijo, ¿sabes qué? A mí y a mi esposa nos dijo, yo tengo una palabra de Dios, siento de Dios darles una palabra. Y nos tomó de la mano y empezó a profetizarnos. Y yo todos los días he estado acordándome de esa palabra. Apenas pasaron 2 días, por supuesto. Pero el punto es, yo me aferro a esa promesa que acabo de recibir hace 2 días. Es mía. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la palabra, porque era lo preciso que necesitábamos en ese momento, y también porque el Espíritu nos da testimonio. Pero primero, la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me entendieron? Ok. Sigamos otra vez con lo nuestro. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice aquí la palabra del Señor, versículo número 2, dice: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, porque había falsas profecías que estaban dándose, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. O sea, como ya les dije, alguien había mandado cartas, mensajes orales y escritos diciendo: ya llegó el día del Señor. Y el día del Señor es la segunda venida de Cristo. Imagínense, los tesalonicenses decían: nos perdimos el rapto, con razón estamos sufriendo, estamos pasando por la gran tribulación y no nos quedamos afuera. Ya llegó y ni cuenta nos dimos. Nosotros estamos acá haciendo nuestros cultos cuando Cristo ya apareció, ya descendió allá en Jerusalén. Nosotros acá en el otro lado de Europa, en Tesalónica o Turquía, ni cuenta nos dimos. Y Cristo ya regresó y nosotros acá esperándolo, y ya nos perdimos todas las bendiciones. Y eso es lo que le estaba pasando a la gente, y por eso Pablo está escribiendo estas cartas. Bien importante que nosotros estudiemos la Biblia así, porque le entendemos el propósito, las palabras, el significado de todo lo que se está diciendo acá. La iglesia estaba confundida, y Pablo le dice el versículo número 3. Del 3 al 5, aquí Pablo empieza a corregir el error y empieza a enseñarles la verdad. Ok, todas esas profecías son mentiras, no las crean. Déjenme les digo lo que está pasando para que no tengan temor, no se confundan. Y continúa diciendo así la palabra del Señor. Déjenme lo cambio acá. Dice así el versículo número 3. No se dejen engañar de ninguna manera. O sea, Jesús no ha regresado, les está diciendo, ¿verdad? Ellos ya se lo habían creído, pero él está diciendo: no, Jesús todavía no regresa. Y es obvio, 2000 años después, nosotros todavía estamos esperando su venida, ¿ok? Jesús no había regresado y les dice: no dejen engañarse de ninguna manera. Ahora, aquí les empieza a explicar por qué. ¿Por qué yo digo que Cristo no ha regresado? Y les empieza a decir por qué. Vamos a ver las razones que Pablo nos da, por qué Cristo no ha regresado. Continúa en el versículo número 3 diciendo: porque primero, o sea, esto es lo primero que tiene que ocurrir antes de que Cristo venga. Ok, dice: porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Vamos a detenernos. Antes de que Cristo regrese por segunda vez, ¿qué se tiene que manifestar primero? El hombre de maldad. Y ya lo dijeron. ¿Quién es el hombre de maldad?
El anticristo. Amén. ¿Estamos todos en eso? Antes de que Cristo regrese, aquí es el rapto, allá es el regreso del Señor. Durante este periodo, 7 años, ¿quién se va a manifestar? El hombre de maldad, el anticristo, el cuerno pequeño, etcétera, etcétera, que es la misma persona realmente, no hay ninguna diferencia. El hombre de maldad, así es como Pablo le llama, y le llama el destructor por naturaleza. O sea, el diablo, él vino a robar, a matar y destruir. Todos estos títulos, el hombre de maldad, el hombre de pecado, la bestia es otro, el anticristo, el cuerno pequeño, son una misma persona, ¿ok? Ok, sigamos leyendo. Versículo. Bueno, yo quiero que pongas, ojalá que lo puedas poner, Primera de Juan 2:18, otros títulos, Primera de Juan 2:18, que la Biblia le da al hombre de maldad, nomás para que sepan cuando lean la Biblia. Primera de Juan, por favor, 2:18, vamos a ver qué dice ahí. Primera de Juan 2:18, ok. Esta es la carta, esta es otra carta, pero esta es escrita por el apóstol Juan. La otra fue escrita por Pablo. Pero veamos lo que Juan dice también acerca del hombre de maldad, del anticristo. Miren lo que dice: queridos hijos, esta es ¿qué? La hora final. Y déjenme decirles una cosa, pongan atención a esto. Pablo escribió más o menos como en el año 55, como unos 25 años, por así decirlo, después de que Cristo había muerto, de 20 a 25 años, ¿ok? Y Juan escribió 40 años o 45 años después de Pablo. Pablo ya estaba muerto cuando Juan escribió esta carta. Esta carta fue escrita cerca del fin del siglo I, del año 95 al año 100 más o menos. Y para este tiempo, Juan escribió esta carta y mire lo que dice: queridos hijos, estamos en la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, el hombre de maldad, y el anticristo es el mismo. Muchos son los anticristos que han surgido ya. Y yo sé que esto, cuando dice muchos anticristos, se refiere al espíritu del anticristo o personas que se oponen a Dios, que es lo mismo. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. O sea, él está diciendo que debemos estar preparados porque estamos en los últimos días. Y nosotros vivimos en el periodo que la Biblia le llama los últimos días. Y los últimos días empezaron desde los días de Cristo. Desde que Cristo inauguró su reino aquí en la tierra, Él dijo: estamos en los últimos días. Y los últimos días, a veces en nuestro lenguaje normal de todo el tiempo, hay una confusión porque pensamos, quiere decir que los últimos días significan los días antes de que Cristo venga. Los últimos días es el periodo que Dios estableció para la iglesia aquí en la tierra. Nosotros, toda la iglesia, por 2000 años, hemos vivido en el periodo que Dios le llama los últimos días. Acuérdense, para nosotros un día es un día y mil días o 1000 años son 1000 años. Para Dios, un año es como 1.000.000 de años, 1.000.000 de años es como un año nada más. Pero no existe el tiempo. Y el punto que estoy tratando de decir es que la Biblia le llama al hombre de maldad, también le llama el anticristo. Y solamente vamos a ver un pasaje más acerca de este personaje, nomás para que sepan que es el mismo. Daniel 7:8, por favor. Daniel 7:8. Vamos a ver qué dice Daniel 7:8. Está hablando de lo mismo, del mismo personaje, el hombre de maldad. Y miren lo que dice: mientras me fijaba en los cuernos, acuérdense, ya estudiamos esto. Mientras me fijaba en los cuernos, ¿se acuerda de la bestia que tenía los cuernos? Y que de entre los cuernos surgió, dice, un cuerno más pequeño. Y por causa de este fueron arrancados los 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería maldiciones o insolencias. Okay. Y este personaje, por supuesto, es el anticristo. Capítulo 4, regresemos a Tesalonicenses otra vez, por favor. 2:4, el siguiente versículo. ¿Cómo Pablo describe al anticristo? Fíjense bien lo que dice versículo 4. Aquí tenemos una descripción del anticristo. Y yo creo que no vamos a terminar en esta noche este capítulo. Prefiero no terminar, prefiero dejarlo para la semana que entra, pero bien explicado. Miren lo que dice la palabra del Señor. El hombre de maldad, el anticristo, el cuerno pequeño y todo, como le llama la Biblia, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Cuando dice que el anticristo se opone a todo lo que lleva el nombre de Dios, ¿qué es todo lo que lleva en el nombre de Dios? ¿Qué incluye todo?
¿Qué incluye? Se opone a todo lo que lleva el nombre de Dios. ¿Qué cosas llevan el nombre de Dios? Pues Dios mismo. ¿Qué más? El evangelio, la iglesia, el reino de Dios. A todo eso el anticristo se opone. ¿Ok? A todo. Mírese cómo dice aquí la palabra del Señor. Y se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto, mire lo que dice Pablo, de adueñarse del templo de Dios y pretende ser Dios. Este es el deseo de Satanás desde el principio: ser adorado. De hecho, si han leído la historia bíblica, cuando Satanás no era Satanás, pero era un arcángel de Dios y estaba en el cielo, él quiso desde ahí, cuando se encontró, dice la palabra en el Antiguo Testamento, dice, cuando se encontró que en su corazón deseó hacer un trono más alto que el trono de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque quería ser adorado sobre y por encima de Dios. Ese ha sido el deseo de Satanás, recibir la adoración. Y no hay nada que al diablo le encante que la gente lo adore. Y yo sé que muchos de nosotros decimos, ay, sí, adorar al diablo, así, hacer ritos satánicos, sacrificar niños o cosas así que la gente, en el pasado y en el presente también ha hecho realmente. Hay gente que hace esas cosas terribles. Pero adorar a Satanás no solamente es eso. Nosotros lo hacemos incluso como cristianos cuando dejamos que algo tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Porque Él sabe que la desobediencia, como en el caso de Adán y Eva, nos lleva a nosotros a la separación de Dios. Y toda persona separada de Dios es un esclavo de Satanás. Es bien importante que lo sepamos. En Mateo 4:8, vamos a leerlo, miren lo que dice. Mateo 4:8. Y quiero que lo leamos. Ahí está, Mateo 4:8. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús se manifestó, Satanás tomó a Cristo o lo tentó y luego lo llevó a un lugar y le dijo: mira, ves las pirámides de Egipto y su reino son míos. Ahora volteate a este lado, ver Roma y todo su imperio de todo el mundo es mío. Mira para acá, este otro imperio es mío. Y le enseñó todos los imperios que había en ese tiempo. Le enseñó a los mayas que había en ese tiempo. ¿En serio? Y le dijo esto, le propuso esto a Cristo. Fíjense lo que le dice. De nuevo le tentó al diablo, lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Sigamos leyendo el versículo que sigue. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Tremendo, ¿no? Vaya tentación, ¿verdad? Porque Cristo venía a la tierra a retomar los reinos estos. Cristo venía a quitarle al diablo los reinos de este mundo y entregárselos a su Padre. Pero el precio era la cruz. El precio era morir en la cruz. Y el diablo le ofrecía un camino más fácil. Mira, solamente tírate al suelo, que tu rostro toque mis pies y adórame. Eso es lo que le está diciendo. Y yo te doy todo. Porque es el deseo de Satanás. Es el deseo del anticristo. Y cuando él aparezca, déjenme decirles cómo va a ser. Nosotros seremos arrebatados en cualquier momento. No tenemos que esperar ninguna señal. Cuando la gente insiste y que las lunas y que los soles y que esto, es una pérdida de tiempo eso. Para el rapto no tenemos que esperar ninguna señal. La única señal es cuando menos lo esperemos. Esa es la única señal. ¿Okay? Uno tiene que estar preparado en todo tiempo. Una vez que la iglesia sea quitada
la influencia de Dios a través de la iglesia desaparecerá de la tierra. Y el espíritu del anticristo se soltará sobre toda la tierra. Y en ese momento va a haber caos en el mundo. Y se va a manifestar el hombre de maldad o el anticristo. Y él va a venir por 3 años y medio a reinar sobre todo el mundo. Y llegará un momento que controlará el comercio, las religiones, e incluso le va a permitir a los judíos construir el templo en Jerusalén. Y les va a permitir que hagan sacrificios otra vez. Pero cuando eso ocurra, como 3 años y medio, durante la gran tribulación, él va a tomar el templo. Y va a decir, adórenme a mí. Eso es lo que estamos leyendo en Tesalonicenses, adórenme a mí. Ahí es donde Cristo dice, los que estén en los montes huyan, los que estén en el campo no regresen, hay de las que estén encintas, porque se soltará una gran tribulación como nunca ha habido. Va a intentar aniquilar, borrar a los judíos del planeta. Los va a querer matar a todos. Porque todos los pueblos lo adorarán, excepto el remanente fiel de los judíos, que no lo van a adorar. Muchos lo van a hacer, muchos judíos no les va a interesar porque son judíos de nacionalidad, pero no son judíos de corazón. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel que no le va a adorar. Y eso es lo que está hablando que el diablo va a hacer, o Satanás va a hacer. Apocalipsis 13, por favor. Puedes abrir Apocalipsis 13 del 5 al 8. Y ya vamos a terminar porque el tiempo se está yendo a 1000 por hora. Y quisiera explicarlo mejor, no solamente ir rápido, porque rápido no tiene caso. Ok. Apocalipsis 13 del 5 al 8. Ok. La bestia, el anticristo, el hombre de maldad, el cuerno pequeño, ¿son diferentes o es la misma persona? La misma persona. El único diferente es el falso profeta, que va a ser como el que va a estar al lado de la bestia, como predicando y haciendo milagros, como un tipo profeta diabólico que va a haber. Pero regresemos a Apocalipsis 13 del 5 al 8. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Cuando entra al templo, la bestia va a declarar: el Dios de los judíos está muerto. Yo soy el Dios ahora. Adórenme a mí. Adórenme a mí. Jesús lo profetizó, ¿verdad? Cuando yo quise venir, no me recibiste. Vendrá uno en su nombre, les dijo al pueblo de Israel, y a él sí lo van a recibir. Y muchos judíos, muchos se van a guardar, pero muchos judíos lo van a adorar realmente. Dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Cuando una vez que tome el trono acá en Jerusalén, ahí en ese momento va a controlar todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo va a estar sometido a su autoridad. Ese va a ser como la época de gloria de Satanás sobre la tierra. Su máximo poder es cuando el hombre de maldad se ha manifestado totalmente. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque los tesalonicenses decían: ya vino Cristo. Y Pablo está diciendo: miren, todo esto tiene que ocurrir y no ha ocurrido. Por eso Cristo todavía no viene. Por 42 años, 42 meses y medio, desde que se sienta en el trono, en el templo judío, se le dio 42 meses para gobernar. O sea, 3 años y medio nada más tiene para reinar sobre la tierra. Es lo que dice la profecía. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Versículo que sigue: y abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, el cielo y los que viven en el cielo. Versículo 7: y se le permitió hacer la guerra a los santos. Aquí se refiere al pueblo de Israel, y vencerlos. Los va a querer exterminar. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Versículo 8:
A la bestia la adorará todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo, o desde el principio del mundo. Pablo está hablando de eso. Regresa a Tesalonicenses 2:4 otra vez para que podamos verificar si es lo que Pablo está hablando, pero yo sé que sí, pero miren lo que dice. Vamos a ver qué dice, 2:4. Dice, este se opone y se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios. ¿Y qué dice? Y pretender ser. Pablo le está diciendo, ven, Cristo no ha venido porque todo esto no ha pasado todavía. Cristo todavía no ha venido. El día del Señor todavía no llega, todavía no ocurrió. Versículo 5 dice, 2:5 dice, no recuerdan, o sea, le está recordando, acuérdense de lo que yo les expliqué, yo les enseñé. No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes. O sea, esto no era nuevo para ellos, pero las profecías, los predicadores falsos, las cartas falsas, todo eso había provocado en la iglesia confusión. Es la verdad. A mí por eso casi tampoco no me gusta tener muchos predicadores o invitados cada domingo, porque a mí me llaman cada rato, todas las semanas, pastor, tengo un predicador, pastor, tengo un cantante, pastor, tengo esto. Y digo, no, yo no los conozco, yo no sé de qué espíritu son, no conozco sus vidas, sus familias, no conozco de dónde vienen, no conozco sus pastores. ¿Cómo los voy a tener aquí? ¿Por qué? Porque una sola vez que uno le permite a alguien predicar, no solamente uno predica algo, uno transfiere su corazón, su espíritu. Por eso siempre le decimos, si ustedes escuchan, sepan a quién están escuchando, porque ustedes deben de estar seguros que no solamente lo que está enseñando es una buena palabra, pero su espíritu es un espíritu correcto. Es una persona que tiene testimonio, es una persona que verdaderamente vive en santidad y que verdaderamente practica lo que está enseñando. Porque si yo estoy alimentándome de eso, estoy alimentándome de todo lo que esa persona tiene, lo bueno y lo malo. Pues es importante que sepamos discernir conforme estamos estudiando la palabra del Señor. Versículo de 6 al 8, y con esto vamos a terminar ya. Y no voy a terminar el capítulo, es obvio. Pero miren lo que dice Pablo, versículo número 6. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. ¿Por qué el anticristo no puede aparecer ahorita? ¿Por qué no puede surgir? Yo sé que hay gente que dice, incluso cuando yo empezaba a ser pastor, hace como más de 20 años atrás, había como un mensaje bien popular, ¿sí me entienden? Entre muchos cristianos, y ser equivocado. En ese tiempo había un rey que hoy en día es un rey insignificante en muchas formas. Es un rey de su país, pero mucha gente decía, es el anticristo. Es el príncipe Juan Carlos de España. Cuando él fue inaugurado hace como 30 años atrás, muchos cristianos, no muchos, pero algunos que hablaban sobre la venida de Cristo decían, ese es el anticristo. Imagínense, ese es el anticristo. Por supuesto no es. Porque el diablo no va a aparecer, el anticristo no va a aparecer mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Cuando la iglesia sea quitada y la influencia de la iglesia y del espíritu, entonces el diablo se va a manifestar. Pero mientras nosotros estemos acá, cada vez que escuchen que digan, ese es el anticristo, ok, una señal de que están enseñando el error. Porque dice aquí la palabra del Señor, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Versículo número 7. Es cierto que el misterio de la maldad es, lo que Pablo está hablando acá es el pecado, la maldad, ¿ok? Ya está ejerciendo su poder. Sabemos que hay maldad en el mundo, ¿sí o no? Ya hay maldad, aunque el anticristo, que es el hombre de maldad, no se ha manifestado. Él no sabemos quién es, no sabemos dónde está, nadie lo conoce, no nos lo pueden presentar. Nadie puede decir, miren, este es el anticristo, porque están echando mentiras. Incluso muchos dicen es el papa y así cosas que digo, Señor, la gente habla por hablar, nomás porque hablan, porque tienen boca realmente.
Pero claramente el anticristo no se va a manifestar mientras la iglesia esté aquí en la tierra. La maldad sí está, el espíritu de maldad ya está en la tierra, pero hay algo que lo detiene y somos nosotros, la iglesia, por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Versículo 8. Entonces, o sea, cuando la iglesia sea llevada, cuando sea arrebatada, cuando ya no estemos aquí nosotros, entonces, versículo 8, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Pablo les está diciendo, si ustedes están aquí, iglesia, el anticristo no ha llegado, porque no se puede manifestar mientras por medio del Espíritu la iglesia no sea quitada aquí de la tierra. Así que cada vez que ustedes vean que alguien diga tal, fulano o sotano es el anticristo, miren, yo he visto en los tiempos de Hitler fue en los 45, ¿verdad? 1945, los cristianos decían, ese es el anticristo. En los años 80 decían, en los 70 el príncipe Juan Carlos, no el de Inglaterra, pero el de España, el rey de España. Y luego en los 80 Saddam Hussein. Y le han dado la vuelta a todos, porque nomás están atinándole realmente los que dicen, que saben quién es el anticristo. Que el papa, no sé cómo se llamaba, decía que era el anticristo también. Uno que era polaco, no sé ni cómo se llama, pero bueno, uno que era polaco. Cuando él fue inaugurado, muchos cristianos, ya llegó el anticristo, ya se murió. Y aquí estamos todavía. O sea, no se puede manifestar el anticristo mientras nosotros estemos aquí. Una vez que la influencia del Espíritu a través de nosotros, la iglesia, sea quitada de la tierra, entonces se va a manifestar quién es el anticristo. Así que les tengo buenas noticias. Si ustedes un día se levantan en la mañana y prenden la televisión y ven en la televisión una foto del anticristo, el rapto ya los dejó. Ahí me le dan saludos, ¿ok? Ahí me le mandan, me le ponen en Facebook, felicidades anticristo, bienvenido. Significa que nos quedamos. Esa es la verdad, o sea, estamos leyendo la palabra de Dios y ahí Pablo está tratando de decir, no se asusten, Cristo no ha llegado todavía. El anticristo todavía no se manifiesta. ¿Por qué? Porque no puede manifestarse todavía. La maldad sí se manifiesta, pero el anticristo todavía no puede, porque aquí está la iglesia. No sé si me están entendiendo en esta tarde. ¿Están entendiendo? Voy a terminar. ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que estamos hablando? O sea, este pasaje tiene muchas cosas, muchos detalles importantes. Y miren, la verdad, estamos grabando todas las enseñanzas. Si ustedes quisieran tener una copia de todo lo que hemos hablado en todos estos días, tenemos copias, tenemos el disco, usted lo puede comprar. Dentro de poco voy a terminar el libro, usted lo puede comprar también, lo vamos a anunciar para que lo compre, porque es importante que sepamos con exactitud, porque si no nos dejamos confundir por cualquier profecía que por ahí surja, ¿ok? Eso es bien importante, que simplemente dejemos que la Biblia nos hable y nos enseñe la verdad a nosotros. Vamos a terminar en esta noche. Yo creo que ahí le dejamos, porque ya nos faltan, estamos en el versículo 8, dura 17, y vamos a dejar unos 9 versículos para la semana que entra. Y vamos a orar en este momento. Cierren sus ojos junto conmigo. Bueno, perdón, no les di tiempo de preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entienden claramente lo que en esta noche estuvimos hablando? ¿Lo entienden sí o sí? A ver, una pregunta. Gloria a Dios que hay preguntas. ¿Qué es la marca de la bestia? Bien sencillo. Otra vez lo voy a repetir y qué bueno que lo pregunta, porque son detalles importantes. Cuando nosotros seamos arrebatados, el anticristo va a empezar a ganar poder, va a empezar a ganar control, y como a los 3 años y medio de la gran tribulación, que él diga yo soy Dios, va a dar una orden. Y la orden es esta: que todo aquel que quiera comprar, vender, comer o negociar o hacer cualquier cosa, tiene que tener una marca en la frente o en su mano. Sin esa marca no pueden hacer nada. Es una manera de controlar a la gente del mundo. Es una manera, simple y sencillamente. Ahora, ¿cómo será la marca? Bueno, la Biblia solamente dice que va a tener una marca, y esa marca es el número del anticristo, ¿no? El 666. Pero puede ser muchas cosas realmente, porque pónganse a pensar. Juan, el escritor de Apocalipsis,
Hace 2000 años no existían computadoras, no existían muchas cosas que hoy existen. Y él estaba viendo al futuro y está tratando de hablar con el lenguaje de hace 2000 años lo que hoy en el presente está ocurriendo. ¿Sí me entienden? Él habla con símbolos, es lo que está haciendo, habla con símbolos y trata de explicarnos lo que él ve con símbolos para que podamos entenderlo. Pero la marca es una manera de control económico que el diablo va a tener sobre toda la tierra. Eso es lo que es la marca del anticristo. Amén. ¿Alguna otra pregunta más?